Welcome to Jamaica. Get ready to take off. Mi nombre es Giselle y mi objetivo es dar respuesta a preguntas fundamentales para adentrarnos en este hermoso viaje que es la vida. Quiero que seas un viajante más y si no me conoces, escucha el primer episodio para que sepas a dónde te estás metiendo. Muy pero muy buenas, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Te doy la bienvenida una vez más al podcast La vida es un viaje. Y en el episodio de hoy vamos a abordar las etapas de lo que se conoce como el viaje del héroe, el sendero del mago y el despertar espiritual. Sobre todo me voy a centrar en el viaje del héroe, que es como lo más difundido, y voy a ir ahí mechando cositas de los otros dos procesos para que puedas ir teniendo una idea de que todos hablan más o menos de lo mismo y si entendés uno, entendés el resto. Bien, este proceso del viaje del héroe fue una introducción de Joseph Campbell que se dedicó a estudiar las mitologías de todo el mundo y publicó un libro que se llama El héroe de las mil caras, en donde detalla las etapas de lo que hoy se conoce como el viaje del héroe, que fueron puntos que él encontró en común de todas estas mitologías que estudió. Él decía que los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano y que los mitos también nos daban el poder para animar nuestra vida y animan al mundo también, la vida del mundo. Él habla de el paso del personaje de su mundo ordinario o mundo conocido al mundo que él llamó especial o mundo desconocido, atravesando por 12 etapas. Y su frase más conocida para resumir este viaje es la frase que dice: en la cueva en la que temes entrar, yace el tesoro que buscas. Esta idea del mundo, que él consideraba el mundo conocido, sería la mente consciente. Y lo que él llamaba el mundo desconocido sería la mente inconsciente, en donde se encuentran todos nuestros miedos. Por eso este viaje es una metáfora para poder referirse al despertar espiritual que realizamos todos en nuestro interior una y otra y otra y otra y otra vez. Y nos hacemos conscientes de cómo funciona y de las etapas que lo conforman para poder entender y entendernos y tenernos mayor compasión en cada proceso, no solo nosotros, sino también hacia el proceso del otro. Vamos a meternos en un breve detalle de cada una de estas fases que conforman el conocido viaje del héroe. En la primera refiere a la llamada, que es cuando el héroe siente ese llamado a ir hacia una aventura, cuando recibe algún mensaje misterioso o se le presenta un desafío que decide tomar. Después está la etapa de la asistencia, que es cuando refiere a que necesita la ayuda de alguien que sea más sabio que él para que le pueda mostrar el camino. Después está la partida, que es cuando se anima por fin a dar el primer paso fuera de su confort y atraviesa esa fina línea entre el mundo conocido y el mundo del inconsciente, que es lo que da paso a la etapa siguiente, cuando empieza a sumergirse y cuando empieza a hurgar en qué es lo que hay en ese mundo. Eso es el enfrentamiento. ¿Y a qué se enfrenta? A todos los obstáculos que se le vayan presentando, a superar pruebas, a asumir desafíos. Esto sería lo que se conoce como en el mundo espiritual como el proceso del trabajo de sombra o la noche oscura del alma. Después está la fase del encuentro, que refiere a la etapa que sigue después de superar los obstáculos, porque el héroe se tiene que enfrentar con su miedo más grande, que sería como la prueba final, la pantalla difícil de todo el juego. Y esta es la mayor resistencia frente al deseo que tenemos. Después de esto viene la crisis, porque para poder enfrentar esa mayor resistencia nos damos cuenta que tenemos que dejar morir una gran parte de nuestro ego.
Entonces, en esta etapa de la crisis es en donde efectivamente el ego se muere, pero para renacer de otra manera, ya más integrado a nivel intelectual, emocional y espiritual. Después está el tesoro, que es cuando el héroe obtiene una nueva habilidad, un premio o algo para que pueda obtener ese reconocimiento por haber superado su mayor miedo. Por lo general, el tesoro que descubre es lo que le da el propósito de su vida o le da un nuevo propósito en el mundo. Y esta sería la etapa que se conoce en el despertar espiritual como la del ermitaño, en donde el héroe se encierra con su tesoro para poder conocerlo en profundidad, desde la soledad, para poder poner a prueba esos nuevos dones y habilidades que le fueron dados y explorarlas al máximo y aprender a reconocerse y a reconocer al mundo a través de esas nuevas habilidades y esa nueva perspectiva. Después viene el resultado, que es cuando el héroe se enfrenta a las consecuencias que generó su accionar en el mundo especial, en ese mundo inconsciente. Y esto es lo que hace surgir nuevas resistencias al cambio. Esto explícitamente en el viaje del héroe se ve como otros personajes del mundo que lo empiezan a perseguir. Y ahí es cuando también en el mundo espiritual, quien despertó intenta despertar a los demás y se encuentra con esa gran resistencia a ser sacados del sueño. Lo que lleva a la siguiente etapa, que es la etapa del retorno, cuando el héroe tiene que volver a su mundo ordinario, en donde se va a enfocar a recibir solamente a aquellas personas que quieran comprender su propio viaje del héroe y emprenderlo para él poder ser quien las guía. Después está la etapa de la nueva vida, en donde descubre que ese mundo ordinario ya no es el mismo que cuando él salió. Y entonces empieza a detectar todo lo que puede percibir como nuevo o como distinto. Lo que lo lleva a la otra etapa, que es la resolución, que es cuando empieza a poner en práctica todo lo que aprendió, y esto genera que afecta al mundo ordinario y lo sigue transformando, así como también se sigue transformando él mismo. Y esto deriva a la última etapa de todas, que es la conocida como status quo, que es el momento del reconocimiento, que le da pie a una nueva zona de confort o a un nuevo mundo conocido, desde el cual se puede volver a salir hacia un nuevo mundo desconocido y así volver a empezar este ciclo del viaje del héroe. Ahora, el camino o el sendero del mago hace referencia a que un mago es un alquimista. Y se decía que la finalidad de los alquimistas era transformar cualquier metal en oro, pero en realidad refiere a una riqueza mucho mayor, que es la de poder transformar el ser humano en amor. Por lo tanto, cualquier persona que te ayude en tu camino a convertir los sentimientos de miedo, de odio, de ignorancia o de vergüenza en amor y en realización desde conectar con tu libertad, puedes considerarlo un alquimista, un mago. Este camino del mago no refiere específicamente a aprender o desarrollar alguna capacidad, sino que está enfocado a que simplemente recuerdes quién sos, porque ya todos somos magos, solo que lo olvidamos. Y habla de poder salir de un estado de hipnosis en el que nos hacen caer a través de la programación que recibimos desde chicos y nos hacen creer que la magia no existe. Pero es necesario salir de este estado de hipnosis para poder conectar con la energía de sanación que tenemos dormida. Plantea el universo como algo caótico que solo un mago puede controlar y transformar con su conciencia de quién es. Si no se tiene esta conciencia, una persona entonces se acostumbra al caos y el caos pasa a formar parte de su vida, de su cotidiano, y esto se vuelve aburrido. Es lo que genera la sensación de vacío, la pérdida de sentido y la falta de motivación. Te recuerdo, si estás escuchando este contenido en podcast, podés buscarme en YouTube como Tu Yo Cósmico, y si estás viéndome ya en esa plataforma, te invito a que te suscribas y actives la campanita.
Se describe al camino o el sendero del mago como un camino de total incertidumbre y de misterio constante que no genera más que entusiasmo a quien lo recorre, porque el mismo mago sabe que es él quien va transformando a su gusto cada paso. Bien, todos estos procesos nos indican la necesidad de reconocernos como fragmentos de esa energía creadora que es más grande que nosotros y de aprender a usarla para poder cambiar tanto nuestro interior como nuestro exterior. Así es como vos podés manifestar con tu energía algo diferente en tu realidad exterior, en tu realidad material. Y te recuerdo que si quieres aprender en detalle cómo hacerlo, doy una formación súper completa para que puedas lograr el equilibrio interno que te permite realizar esa alquimia de emociones que transforme tus miedos en oportunidades, que puedas lograr observar tu vida tanto como el mismo creador y tomar decisiones desde esa neutralidad. Vinimos al mundo, a esta encarnación, para aprender a hacer esto, para manipular la energía, para aprender a gestionar nuestras emociones, para aprender a controlar nuestros pensamientos y dirigirlos hacia donde nosotros queremos hacerlo. Y eso es lo que estás aprendiendo si estás escuchando o viendo este material. Así que recordá que la alquimia siempre es de adentro hacia afuera. Y a partir de este momento que estás haciendo consciente toda esta información en cada una de las células de tu cuerpo solo por estar escuchándome y que entendés por qué pasa lo que pasa en tu vida, porque seguramente tiene que ver con alguna de estas etapas que estás atravesando, es ahora cuando tenés el pleno control de empezar a aplicar la alquimia y poder disfrutar del camino. Y para terminar con este episodio de hoy, te quiero recomendar el libro El Sendero del Mago de Chopra y compartirte algunas citas más de Joseph Campbell que encontré sumamente inspiradoras. Y dice: la introversión voluntaria nos lleva a lo más profundo de las energías psíquicas y puede llevar a un periodo de neurosis o de psicosis. Pero por otro lado, si la personalidad es capaz de absorber e integrar las nuevas fuerzas, se experimentará un grado casi sobrehumano de autoconciencia y control magistral. Cuando el envoltorio de la conciencia se encuentra aniquilado, entonces se libera el miedo. Este es el potencial de liberación dentro de todos nosotros y que cualquiera puede alcanzar a través de la heroicidad. El objetivo del mito es efectuar una reconciliación de la conciencia individual con la voluntad universal. Espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio, este viaje del héroe, este sendero del mago y el despertar espiritual. Y te invito a que te preguntes en qué etapa crees que estás. Y te invito también a que sigas avanzando, porque cada día que avances vas a estar más cerca de encontrar tu tesoro. Te deseo mucha luz, te mando un abrazo gigante y que sea magia.